Meghan and Harry, they're stirring up a lot of trouble in my country with all these lawsuits. If they don't quiet down soon, things could move faster on that deportation idea, believe me. La historia enseña una lección brutal. Cuando los príncipes exiliados desafían al soberano en su propia tierra, este no responde con diplomacia, sino con poder. Acaba de pronunciarse un edicto no desde un palacio, sino desde mar a lago, y amenaza con convertir el santuario de los Sussex en su exilio final. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. No en un campo de batalla, sino en una sala de conferencias con aire acondicionado, bajo el brillo implacable de las cámaras. Hace un minuto, en un acto que congeló los pasillos del poder desde Washington hasta Montecito, se firmó un decreto no con una pluma, sino con palabras. Donald Trump, la encarnación de un poder que los Sussex creían haber dejado atrás, se detuvo ante el micrófono, y el mundo contuvo la respiración. Meghan y Harry, declaró, su voz cortando el aire como un látigo, están causando muchos problemas en mi país con todas estas demandas. La pausa fue calculada, un momento de quietud antes de la tormenta que se avecinaba. Si no se calman pronto, continuó, cada sílaba pesando como una losa, las cosas podrían moverse más rápido en esa idea de la deportación. Créanme, no fue una bravuconada casual, fue una sentencia. En ese instante, la fortaleza californiana de los Sussex, su santuario construido sobre acuerdos millonarios con Netflix y una narrativa de victimización cuidadosamente elaborada, comenzó a temblar. Los cimientos de su nuevo reino, tan alejado del protocolo de Windsor, se mostraron repentinamente frágiles, expuestos a una fuerza mucho más volátil que la prensa británica. Los susurros que emanaban de los conocedores de la Casa Blanca, aquellos que leen las corrientes ocultas del poder, confirmaron de inmediato que no se trataba de un teatro político. Era el primer salmo, el disparo de advertencia en lo que podría convertirse en la expulsión de celebridades más rápida y brutal de la historia estadounidense. La pareja, que había huido de la jaula dorada de la monarquía solo para construir una nueva, más brillante pero igualmente precaria, en la costa del Pacífico, ahora se encontraba en la mira, no de los tabloides, sino de una maquinaria gubernamental implacable. La ironía era palpable, casi poética en su crueldad. Huyeron del Reino Unido citando invasiones a su privacidad, una persecución implacable que, según ellos, amenazaba su bienestar. Ahora, en la tierra de la libertad, enfrentaban la invasión definitiva, la expulsión forzada de su paraíso adoptivo, un acto que despojaría no solo su residencia, sino la legitimidad y toda su empresa post-real. La conmoción inicial se extendió por Hollywood y los círculos diplomáticos como una onda expansiva, pero para aquellos que entienden el protocolo del poder, el verdadero, no el ceremonial, el mensaje era inequívoco. La guerra de los Sussex por controlar su narrativa, una guerra librada con podcasts, documentales y un ejército de abogados, acababa de chocar con una fuerza inamovible. Una fuerza que no juega con las reglas de las relaciones públicas, sino con las del poder soberano. El silencio que siguió a la declaración de Trump no fue un vacío. Estaba lleno de una tensión invisible, como una tormenta antes de tocar tierra. La paz de Montecito se había roto, y en ese silencio, una verdad persistió. El exilio autoimpuesto estaba a punto de convertirse en un destierro oficial. La corona tiene secretos, pero los estados tienen fronteras. Y las suyas acababan de ser puestas en tela de juicio. Detrás de las puertas cerradas del ala oeste, el aire es denso, pero no de celebración. Es frío, controlado, calculado. La declaración de Trump no fue un impulso espontáneo, fue una señal cuidadosamente orquestada, la culminación de un proceso que se ha estado gestando en las sombras. Fuentes cercanas a la administración, aquellas que operan en el tejido conectivo invisible de la política oficial, confirman que las palabras del presidente fueron la luz verde, la orden pública para activar una maquinaria que ya estaba en marcha. Este es el funcionamiento del poder real. No se toman decisiones en el podio, solo se anuncian. La verdadera deliberación ocurre en lo que se conoce como el Consejo Silencioso, una reunión de mentes estratégicas donde se traza el curso de acción mucho antes de que llegue a los titulares. En ese consejo, nos dicen los informantes, se desempolvaron estatutos de inmigración raramente utilizados, leyes diseñadas para tiempos de agitación nacional, ahora reorientadas hacia una pareja cuya notoriedad se había convertido, a los ojos de la administración, en una amenaza para la calma pública. El comportamiento litigioso de los Sussex, visto por ellos como un acto de empoderamiento, fue reclasificado internamente con un término clínico y ominoso, influencia disruptiva. Un memorando interno, que ha llegado a nuestras manos a través de canales no oficiales, etiqueta su constante torrente de batallas legales como emblemático del caos que la administración había prometido erradicar. No están simplemente demandando por diversión,
Supuestamente bromeó un asesor principal con una frialdad escalofriante. Están convirtiendo a Estados Unidos en su sala de tribunal personal, y el jefe no lo permitirá. La maquinaria, perfeccionada durante el primer mandato de Trump en las fronteras, un sistema diseñado para la eficiencia y la acción decisiva, se estaba reorientando hacia el interior, hacia Montecito. El expediente de los Sussex, una vez un asunto de curiosidad de celebridades relegado a los márgenes del interés de la seguridad nacional, fue marcado como una revisión prioritaria. Esto no se trata solo de demandas, se trata de percepción, de orden y de un presidente que ve a la pareja no como individuos, sino como un símbolo del exceso de la élite, un irritante de alto perfil que puede ser utilizado como un ejemplo de soberanía incuestionable. El tiempo, nos dicen, es esencial. La orden silenciosa que emanó de ese consejo fue clara: preparar los planes de contingencia, revisar cada documento de residencia, cada declaración de impuestos, cada aparición en los medios. Y esperar. Esperar la siguiente provocación, el siguiente paso en falso que justificaría públicamente la acción que ya se había decidido en privado. El ultimátum no se entregaría por escrito, no habría una carta formal sellada con el escudo presidencial. Se había pronunciado ante el mundo entero. El silencio era ahora su única opción de salvación, una tregua precaria en una guerra que no sabían que ya habían perdido. Para entender la amenaza de Trump, debemos diseccionar la anatomía del problema que mencionó. No se trata de un solo paso en falso, de una sola demanda imprudente. Se trata de una estrategia ofensiva total, una guerra de desgaste legal que ha irritado a las personas equivocadas en el momento equivocado. Desde sus batallas multimillonarias contra los medios de comunicación británicos por supuestas violaciones de la privacidad, hasta las continuas y cada vez más desesperadas disputas de Harris sobre los detalles de su seguridad personal, pasando por los susurros de reclamos por difamación contra cualquier crítico, su expediente legal se lee como un guión fuera de control. Es una ofensiva en múltiples frentes, sin un final a la vista. Fuentes dentro de la comunidad legal de Los Ángeles, hablando bajo condición de anonimato, sugieren que Meghan ve estos litigios como herramientas de empoderamiento. Son, en su mente, una forma de reclamar el control de la narrativa después de años de escrutinio real, una manera de luchar contra la institución que, según ella, no la protegió. Pero aquí radica el error de cálculo fatal. Lo que se percibe como empoderamiento en los círculos de Hollywood, se ve como una subversión en los pasillos de Washington. Estas demandas, como dijo Trump, no son solo personales. Están obstruyendo los tribunales, agitando frenesíes mediáticos y, lo que es más peligroso para ellos, socavando los valores estadounidenses de autosuficiencia al convertir cada agravio, real o percibido, en una oportunidad de litigio. Aquí es donde el peligro se cristaliza y se vuelve tangible. Los analistas legales están ahora examinando cláusulas oscuras en la ley de inmigración, pasajes olvidados donde el litigio persistente, si se considera perjudicial para el orden público, podría acelerar los procedimientos de expulsión. Sus acuerdos con Netflix y sus giras de libros, alguna vez vistos como una marca inteligente y una astuta monetización de su estatus real, ahora aparecen bajo una luz diferente. Son munición para los detractores que afirman que están explotando las libertades estadounidenses mientras muerden la mano que les da de comer, y el eco desde el palacio a través del Atlántico añade combustible al fuego. Se informa que la realeza británica ve este desarrollo no con alarma, sino con una silenciosa y sombría vindicación. Hay informantes que se ríen, que susurran que el sueño americano de los Sussex, esa fantasía de una vida libre y financiada por ellos mismos, se está desmoronando bajo el peso de sus propias acciones autoinfligidas. Lo que una vez fue su espada, el litigio, se ha convertido en un arma de doble filo, y el filo que ahora se vuelve contra ellos es el más afilado de todos. La confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar, y han roto la confianza no con un tabloide, sino con la nación que les dio refugio. En el centro de esta tormenta legal se encuentra el verdadero talón de Aquiles de Harry, su visa. No es un pasaporte. No es un derecho. Es un privilegio condicional. La visa O1, conocida en los círculos de inmigración como la visa de habilidad extraordinaria, no es un escudo permanente, es una vulnerabilidad constante. Este estatus, concedido a individuos con logros excepcionales en campos como las artes, las ciencias o los deportes, depende de una contribución continua y positiva a la nación anfitriona. No es un cheque en blanco para una vida de controversia. Es un contrato, y ese contrato está a punto de ser revisado con un microscopio. Fuentes familiarizadas con las reuniones informativas del Departamento de Seguridad Nacional, aquellas conversaciones que nunca aparecen en las noticias, revelaron que las acciones de la pareja han sido objeto de un intenso escrutinio por violar potencialmente el espíritu, sino la letra, de los términos de su visa.
El propósito de la visa O1 es enriquecer la vida cultural y científica de la nación. No es para convertir el sistema judicial estadounidense en un campo de batalla para agravios personales y disputas familiares transatlánticas. Cada nueva demanda, cada entrevista explosiva, cada documental que critica a una institución de un país aliado, se suma a un expediente que pinta a Harry no como un activo extraordinario, sino como un agitador extraordinario. Y aquí radica la trampa sutil, la red que se cierra lentamente alrededor de ellos. Meghan, como ciudadana estadounidense, está, en teoría, a salvo de la deportación directa, pero su ciudadanía no es un manto de inmunidad para su esposo. De hecho, su implicación activa en las estrategias legales de Harry la convierte en cómplice a los ojos de sus detractores. Los expertos advierten que, si bien ella no puede ser expulsada, su participación en la orquestación de estas actividades problemáticas podría desencadenar investigaciones sobre la lealtad dual, un concepto legal peligroso que evoca los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. La bomba de la conferencia de prensa de Trump llegó en medio de tensiones crecientes. Apenas unas semanas antes, Harry perdió otra ronda en su demanda de seguridad en el Reino Unido, lo que provocó nuevas presentaciones legales en Estados Unidos que, supuestamente, cruzaron el radar de Trump. El presidente, siempre un estratega, no eligió sus palabras al azar. Usó a los Sussex como un ejemplo de alto perfil, una advertencia de que la habilidad extraordinaria requiere una conducta extraordinaria, y la pregunta que ahora se susurra en los pasillos de inmigración es devastadora en su simplicidad. ¿Generar discordia es una habilidad extraordinaria que Estados Unidos desea albergar? La respuesta, que resuena desde mar a lago, parece ser un rotundo no. La visa no es un derecho de nacimiento, se gana. Y lo que se gana, se puede perder. Los susurros desde las profundidades de la administración pintan un cuadro de planes de deportación que se aceleran a una velocidad vertiginosa, mucho más allá de la mera especulación. Una fuente cercana a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, un informante cuya identidad debe ser protegida a toda costa, confió que el comentario de Trump no fue improvisado. Siguió a reuniones informativas clasificadas, reuniones que no figuran en ningún registro público, donde el expediente Sussex fue marcado como una revisión prioritaria. La renovación de la visa de Harry, nos dicen, está bajo un escrutinio forense, con agentes analizando cada declaración pública, cada demanda frívola, cada aparición en los medios en busca de signos de vileza moral, un término legal amplio y peligroso, o, más directamente, actividades contrarias a los intereses de Estados Unidos. Un informante, con años de servicio en el departamento, describió el proceso con un nombre escalofriante, el expreso de vía rápida de Trump. Es un término que evoca los poderes ejecutivos perfeccionados durante las represiones fronterizas de su primer mandato, un sistema diseñado para la velocidad y la decisión, sin el estorbo de largos procesos judiciales. El papel de Meghan complica las cosas de manera exponencial. Se informa que ha estado asesorando íntimamente sobre las estrategias legales de Harry, desdibujando las líneas entre una esposa que apoya a su marido y una instigadora activa. Los filtradores de la administración sugieren que si se acumula evidencia de que ella orquestó los problemas, podría invocar estatutos de desnaturalización raramente utilizados, aunque los expertos lo consideran una posibilidad remota. Es una amenaza nuclear, poco probable, pero su mera mención sirve para aumentar la presión. Lo más probable, y lo más estratégicamente astuto, es que se revoque el status O1 de Harry por no mantener contribuciones extraordinarias en medio de la controversia. El círculo íntimo del presidente ve esto como una fruta madura, una solución elegante a un problema irritante. Expulsar a Harry, y Meghan podría seguirlo voluntariamente, resolviendo el problema sin las complicadas y políticamente arriesgadas luchas por la ciudadanía. La velocidad es asombrosa. Los precedentes de casos de celebridades, como los que involucran a artistas extranjeros con perfiles controvertidos, muestran que los procedimientos pueden concluir en cuestión de meses bajo el impulso presidencial. Ya se ha enviado un ultimátum de calmarse a través de canales secundarios, una advertencia silenciosa de que la continuación de los litigios podría desencadenar una acción inmediata e irreversible. La audacia aquí es el sello distintivo de Trump, usar una rueda de prensa para señalar su intención, forzando a los Sussex a una postura defensiva, reaccionando a una amenaza que ya ha sido puesta en marcha. Los abogados en Washington, D.C. están alborotados, prediciendo una audiencia antes del verano si no cumplen. Este no es un proceso legal estándar. Es justicia ejecutiva. Y el tren ya ha salido de la estación. Mientras la tormenta se gesta sobre Montecito, un silencio ensordecedor emana del otro lado del Atlántico. El Palacio de Buckingham, la institución de la que huyeron con tanto dramatismo, permanece impasible, un espectador silencioso de su inminente ruina.
No ha habido declaraciones de apoyo. No ha habido llamadas a la calma diplomática. Solo un silencio calculado, un vacío que habla más que 1000 comunicados de prensa. Cables diplomáticos, obtenidos a través de fuentes con acceso a las comunicaciones de Whitehall, indican consultas discretas entre funcionarios estadounidenses y británicos. El objetivo de estas conversaciones, nos dicen, no es interceder por Harry, sino asegurar que no haya consecuencias internacionales inesperadas, asegurarse de que el problema siga siendo un problema estadounidense. Este aislamiento diplomático es, quizás, el elemento más devastador de su crisis. En su prisa por quemar puentes con la monarquía y la prensa británica, han olvidado una regla fundamental del poder: nunca te quedes sin aliados. Ahora se encuentran en una isla, no solo geográfica sino también políticamente, sin el respaldo de la corona que una vez les dio su plataforma global y, lo que es más importante, su protección. El Protocolo Windsor, ese código no escrito de apoyo mutuo en tiempos de crisis, ha sido anulado por sus propias acciones. La institución, a menudo criticada por su lentitud y su indecisión, ha demostrado una eficiencia clínica al distanciarse de la controversia de los Sussex. Lo han hecho sin una palabra de condena pública, una purga simbólica ejecutada con el arma más poderosa de la monarquía, el silencio. La narrativa dentro de los muros del palacio, según susurros de cortesanos de alto rango, es de una sombría y resignada validación. La pareja, se dice, eligió su camino. Ansiaban la libertad de las reglas de la monarquía, y ahora deben enfrentar las consecuencias de las reglas de la soberanía estadounidense, una fuerza que el palacio mismo respeta y teme. Este abandono estratégico deja a Harry y Meghan completamente vulnerables. Sin el peso diplomático del Reino Unido detrás de ellos, son simplemente dos individuos de alto perfil enredados en el sistema de inmigración de una superpotencia. El sueño de una monarquía de bolsillo en California, una corte real en el exilio, se ha evaporado. Ha sido reemplazado por la dura realidad de que, sin el respaldo de la corona, no son realeza en el escenario mundial, son residentes extranjeros cuyo permiso para permanecer es condicional y, ahora, peligrosamente frágil. Su guerra contra la institución ha resultado en la más amarga de las derrotas estratégicas. En su momento de mayor necesidad, la institución simplemente les ha dado la espalda, dejándolos solos para enfrentar la tormenta que ellos mismos crearon. En el corazón de esta expulsión inminente se encuentra una red de fundamentos legales tan férreos, tan arraigados en el concepto de soberanía nacional, que incluso los abogados de alto poder de los Sussex podrían flaquear. No se trata de un tecnicismo, se trata de la ley fundamental del soberano. Expertos en derecho de inmigración, aquellos que han pasado sus carreras estudiando el poder casi ilimitado del Ejecutivo en esta área, explican que el estatus de Harry depende de demostrar una habilidad extraordinaria continua sin convertirse en lo que la ley llama una carga pública o, más peligrosamente, participar en actividades que perturben la armonía social. La referencia de Trump a causar problemas no fue una frase casual, fue una bala legal, alineándose perfectamente con las cláusulas que permiten la revocación de la visa por una conducta considerada adversa a los intereses de Estados Unidos. Consideremos la sección 212.3a de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Es una disposición que prohíbe la entrada a aquellos que representan un riesgo para la seguridad. Este lenguaje, intencionadamente vago, puede ser interpretado de manera extremadamente amplia bajo la discreción ejecutiva. Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional susurran que las demandas de los Sussex, particularmente aquellas con ramificaciones internacionales que tocan la relación de Estados Unidos con un aliado clave como el Reino Unido, podrían enmarcarse fácilmente como una forma de interferencia diplomática, especialmente dados los lazos indelebles de Harry con una monarquía extranjera. El brillante o brutal aspecto de esta estrategia legal, dependiendo de su perspectiva, es su simplicidad. No se necesitan cargos criminales. No se necesita un juicio conjurado, solo una revocación administrativa, una decisión tomada dentro del poder ejecutivo. Los abogados constitucionalistas describen el poder de Trump en este ámbito como casi absoluto, con los tribunales históricamente cediendo a las decisiones ejecutivas en materia de inmigración. Para Meghan, la trampa es más sutil, pero no menos real. Su doble papel como ciudadana estadounidense y esposa de un príncipe extranjero podría, en el clima político actual, provocar investigaciones de desnaturalización bajo 8 U.S.C. Parágrafo 1451 si surgen dudas sobre su lealtad, haciendo eco de casos históricos donde los estadounidenses con títulos o lealtades extranjeras enfrentaron un escrutinio implacable. El fundamento de todo esto se construye sobre las palabras de Trump. Ha transformado demandas casuales, que en otro contexto podrían ser ignoradas, en combustible para la expulsión. Han sido reclasificadas como un acto de agresión contra la calma de la nación.
Como dijo un jurista anónimo, con una mezcla de admiración y horror, ellos están jugando a las damas, litigando cada ofensa. Trump está jugando al ajedrez de la deportación y acaba de ponerlos en jaque mate. Las opiniones de los expertos en inmigración y derecho constitucional están llegando en masa, y el veredicto es unánime, un coro sombrío que resuena desde las torres de marfil de la Academia hasta los despachos de los abogados más poderosos de Washington. La posición de los Sussex no es simplemente débil, es peligrosamente precaria. Trump no está fanfarroneando, declara la profesora Elena Vázquez, una de las principales autoridades en derecho de visados de la Universidad de Harvard, su voz cargada con el peso de décadas analizando los poderes ejecutivos de inmigración. Esa conferencia de prensa fue un disparo de advertencia deliberado. Un mensaje claro: sigan litigando y agitando la discordia, y la visa O1 de Harry se desmoronará como un castillo de naipes bajo el peso del escrutinio administrativo. Académicos de todo el espectro político enfatizan cómo la referencia casual de Trump a los problemas se traduce en una potente munición legal. El litigio persistente, cuando genera discordia pública y un frenesí mediático constante, puede ser fácilmente enmarcado como una conducta perjudicial o actividades contrarias a los intereses de Estados Unidos. Estas son las frases clave, las palabras mágicas legales que aceleran la expulsión bajo procedimientos expeditos, reservados para casos de alto perfil que el Ejecutivo quiere resolver rápidamente. El Dr. Marcos Jerez, un exabogado de ICE con un conocimiento íntimo y a menudo brutal de las prioridades de aplicación de la ley, se burla de cualquier defensa optimista que pueda surgir del campamento de Montecito. Las visas de habilidad extraordinaria, dice con una agudeza cortante, no son escudos de por vida para el drama judicial sin fin y la generación de controversias. Son estrictamente para contribuciones genuinas, no para controversias perpetuas que perturban la armonía nacional. El consenso emergente entre las mentes más brillantes del derecho sostiene que los procedimientos de deportación podrían desarrollarse con una rapidez alarmante, potencialmente en tan solo 90 días, si el caso es marcado como una prioridad presidencial. En tal escenario, las apelaciones judiciales, el arma preferida de los Sussex, serían en gran medida inútiles contra las amplias y a menudo inapelables directivas ejecutivas en materia de inmigración. Los politólogos enmarcan esto como el calculado golpe maestro de Trump. Las demandas son el gancho perfecto, dice la analista doctora Sofía Grant, una aguda observadora de la estrategia de la Casa Blanca. Pero el problema más profundo es que toda su marca de disrupción de alto perfil choca de frente con la visión de orden y responsabilidad que Trump proyecta. El tono prevalente entre estos académicos es de una sombría inevitability. Como resume Vázquez con una finalidad escalofriante. Tienen dos opciones: cállense de inmediato o empiecen a empacar. Y créanle, porque esta vez lo dice en serio. El veredicto de los sabios ha sido emitido. No en un tribunal, sino en el consenso de aquellos que entienden la verdadera naturaleza del poder. Para comprender plenamente la gravedad de la amenaza que se cierne sobre los Sussex, uno debe mirar hacia atrás, a los fantasmas de la historia. El pasado nunca está muerto, y en los archivos de la ley de inmigración estadounidense, hay precedentes que parecen condenarlos a un destino similar. Recordemos la prolongada y amarga batalla de John Lennon en la década de 1970. Su activismo contra la guerra y una condena menor por drogas desencadenaron un proceso de deportación implacable de la era Nixon. El manual de Trump hace eco de ese exceso de poder ejecutivo, de esa voluntad de utilizar la ley de inmigración no como una herramienta de regulación, sino como un arma política, ahora amplificada por los poderes modernos y una aplicación de la ley mucho más ágil y tecnológicamente avanzada. Más recientemente, las revocaciones de visas de alto perfil, para figuras extranjeras, envueltas en escándalos o percibidas como disruptivas, ilustran cómo las cláusulas de vileza moral, un término convenientemente elástico, pueden ser interpretadas ampliamente, para cubrir conductas que conmocionan la conciencia pública, atrapando incluso a los más célebres y litigiosos. Pensemos en el caso del músico británico Cat Stevens, también conocido como Yusuf Islam, a quien se le negó la entrada y fue deportado en 2004 por supuestos lazos de seguridad, un reflejo escalofriante de las conexiones extranjeras y el perfil controvertido de Harry. El primer mandato de Trump proporcionó paralelismos aún más directos. Vimos remociones rápidas de titulares de visas considerados disruptivos, con los tribunales confirmando la discreción ejecutiva en más del 90% de los desafíos, priorizando los intereses nacionales sobre las súplicas individuales. Los historiadores de la inmigración destacan las expulsiones de activistas durante la era del temor rojo por discursos considerados subversivos, o las investigaciones de lealtad de la era McCarthy, que despojaron de su estatus a aquellos con lealtades divididas por problemas mucho menores que los que enfrentan los Sussex.
Los precedentes están apilados en su contra como un castillo de naipes, dice el historiador Dr. Liam Torres, un experto en el uso político de la ley de inmigración. Enmarcar las demandas como problemas o discordia pública es sacado directamente del Manual Presidencial Antiagitadores. La lección, grabada en décadas de jurisprudencia, es implacable y brutal. Cuando un presidente apunta personalmente a amenazas percibidas, la maquinaria de expulsión se mueve sin descanso. Ningún linaje real, ninguna fama de Hollywood, ningún arsenal de litigios te exime de su engranaje. La historia no se repite, pero rima. Y la rima que escuchamos hoy desde los pasillos del poder suena ominosamente similar a los ecos de exilios pasados. Las implicaciones para la vida y la marca de los Sussex, si la expulsión se materializa, serían nada menos que apocalípticas. Sería el desmoronamiento cataclísmico de todo lo que han construido meticulosamente desde que huyeron de Gran Bretaña, una aniquilación total de su cuidadosamente curada imagen de independencia y éxito. Su extensa fortaleza de Montecito, ese brillante símbolo de su sueño californiano y su victoria sobre la monarquía, podría enfrentar una venta forzosa o la congelación de activos en medio de rigurosas revisiones gubernamentales. La ilusión de estabilidad inexpugnable se haría añicos, convirtiendo su idílico refugio en un recuerdo fugaz, una jaula dorada de la que serían expulsados. Los expertos en marcas predicen una caída en picada inmediata y vertiginosa. Los contratos de Netflix, que ya penden de un hilo, se evaporarían silenciosamente. Spotify, que ya ha cortado lazos, los fantasmearía permanentemente. Y los grandes estudios de Hollywood, siempre reacios al riesgo, retrocederían ante cualquier asociación con el drama de la deportación, temiendo las consecuencias tóxicas. ¿Quién en su sano juicio querría asociarse con expulsados? Comenta la experta de Hollywood Carla Voss, sus palabras resonando en las suites ejecutivas que ya se están distanciando. La percepción pública sufriría un cambio brutal e irreversible. Dejarían de ser los rebeldes glamorosos que luchan contra el establishment para convertirse en parias patéticos, la encarnación del exceso de la élite y el privilegio descontrolado. La ferviente base de Trump celebraría la medida como una rendición de cuentas largamente esperada para los agitadores privilegiados. Socialmente, el aislamiento se intensificaría a niveles sofocantes. Los amigos de la lista A, aquellos que una vez acudieron a su boda y defendieron su causa, se distanciarían silenciosamente para evitar la culpa por asociación. Los antiguos aliados desaparecerían de la noche a la mañana. Y los medios de comunicación, implacables, se darían un festín con cada detalle humillante. Su cuidadosamente nutrida narrativa de victimización se derrumbaría de la noche a la mañana, advierte gravemente Voss. La expulsión no susurra fracaso, lo grita desde cada titular. Las ramificaciones globales se extenderían en oleadas de desaires diplomáticos, con antiguos aliados y socios internacionales viéndolos como radiactivos, indignos de alfombras rojas o plataformas serias. Sin embargo, en medio de esta tragedia personal, yace una oportunidad política pura para Trump. Para Meghan y Harry, no es nada menos que el Armagedón de su marca. Una caída devastadora de pareja de poder transatlántica a un eterno cuento con moraleja sobre la arrogancia que se encuentra con una autoridad inamovible. Más allá de la ruina de la marca y el imperio financiero, yace una catástrofe mucho más íntima y desgarradora, la fractura de la familia. La doble ciudadanía de Archie y Lilibet, una vez vista como un símbolo de su herencia dual y su futuro global, se convierte ahora en una fuente de complicaciones logísticas de pesadilla, forzando elecciones insoportables que ningún padre debería tener que enfrentar. ¿A dónde huyen los exiliados cuando son exiliados de su exilio? Regresar al Reino Unido, donde les espera una gélida helada real y el desdén público, donde cada movimiento sería escrutado bajo la lente de su fracaso. Retirarse a Canadá, un refugio neutral pero frío, una repetición de su primer intento fallido de escapar, un recordatorio constante de su incapacidad para encontrar un hogar, o buscar un tercer país oscuro, condenados a una vida de perpetuo desplazamiento, criando a sus hijos como nómadas globales sin raíces ni anclas? La expulsión no es solo un acto legal, es un acto de desmembramiento familiar. La imagen de una vida idílica en California, de niños creciendo bajo el sol, libres de las restricciones del protocolo, se haría añicos. Su mansión de Montecito, antes un santuario de privacidad y un símbolo de su independencia, se convertiría en el monumento a su fracaso, una jaula dorada de la que serían expulsados a la fuerza. Este no es un simple revés. Es la aniquilación de la estabilidad que afirmaban buscar tan desesperadamente para sus hijos. La promesa de una vida normal, lejos de las presiones de la monarquía, se revelaría como la más cruel de las ilusiones. En su lugar, enfrentarían un futuro de incertidumbre, marcados no por su linaje real, que tanto se esforzaron por redefinir, sino por el estigma indeleble de la expulsión.
es un legado de inestabilidad que, inevitablemente, pasarían a la siguiente generación. La verdad, escrita no en la sangre azul de los Windsor, sino en las duras y frías órdenes de deportación, es que la guerra que libraron por su libertad podría costarles lo único que afirmaban proteger por encima de todo, su familia. Las fracturas que crearon con su propia familia en el Reino Unido ahora palidecerían en comparación con la fractura que se impondría a su núcleo familiar. Forzados a elegir entre países, entre lealtades, entre futuros, la misma unidad que proyectaron al mundo como su mayor fortaleza estaría sometida a una presión insostenible. La jaula dorada no se ha abierto, simplemente se ha cerrado de nuevo, pero esta vez, es una jaula sin lujos, sin títulos y sin un reino al que llamar hogar. En medio de esta tragedia personal, de este colapso de marca y familia, yace una oportunidad política pura, un cálculo frío y brillante por parte de Donald Trump. Esto no es solo la aplicación de la ley, es un espectáculo de poder soberano, y los Sussex son los protagonistas involuntarios. Para Trump, no son simplemente una molestia, son el adversario perfecto, un regalo político envuelto en la controversia que él maneja con maestría. Encarnan todo lo que su base política desprecia, la élite globalista, el privilegio percibido que se queja, la cultura de la victimización y una aparente falta de lealtad a las tradiciones nacionales, ya sean británicas o estadounidenses. Al apuntar a ellos, Trump no está simplemente aplicando la ley de inmigración, está librando una guerra cultural por delegación, utilizando a Harry y Meghan como símbolos en un tablero de ajedrez mucho más grande. Expulsar a un príncipe británico, el hijo de la icónica Diana, y a su esposa, una exactriz de Hollywood que alguna vez fue un símbolo de la movilidad social, es un acto de teatro político de primer orden. Consolida su reputación como un líder fuerte, un hombre que no se deja intimidar por el estatus, la fama o las conexiones internacionales. Es una demostración cruda de que él, y solo él, pone a América primero por encima de todo. La expulsión se convertiría en un momento definitorio de créanme, una promesa cumplida que actuaría como un poderoso mitin para su base, demostrando que cumple sus advertencias, sin importar cuán controvertidas o sin precedentes sean. El momento, como siempre con Trump, es impecable. En medio de un renovado impulso por una reforma migratoria más estricta y un debate nacional sobre la seguridad fronteriza, la saga de los Sussex sirve como una parábola de alto perfil, una lección televisada para el mundo. Refuerza la narrativa de que nadie, ni siquiera la realeza con todo su glamour y sus equipos legales, está por encima de la ley de la tierra. Para Trump, no hay desventaja. Es un gambito perfecto. Si los Sussex se van voluntariamente, es una victoria, una demostración de que su advertencia fue suficiente para someterlos. Si son expulsados a la fuerza, es una victoria aún mayor, un espectáculo de poder que dominará los ciclos de noticias durante semanas. Es un movimiento calculado que transforma un drama de celebridades en una poderosa declaración de autoridad presidencial, dejando a los Sussex como meros peones, sacrificados en un juego mucho más grande por el alma de la nación. No se trata de ellos, nunca se trató de ellos. Se trata del mensaje. Y el mensaje es que el soberano ha hablado. Y así, la idílica saga californiana, cuidadosamente construida sobre cimientos de victimismo y ambición, se tambalea al borde del abismo. Lo que comenzó como un aluvión de demandas enmarcadas como una búsqueda justa de privacidad y justicia, ha mutado, convirtiéndose en una espiral hacia la fatalidad de la deportación. Es un testimonio crudo, una lección brutal de cómo la extralimitación de las celebridades, cuando choca de frente con una fuerza presidencial inamovible obsesionada con la soberanía, termina inevitablemente en ruinas. Insiders en las profundidades del Departamento de Seguridad Nacional confirman lo que hemos estado informando. La maquinaria de deportación ya está zumbando ominosamente en segundo plano, una bestia silenciosa que ha sido despertada. Las revisiones preliminares del expediente de visa de Harry se han acelerado, con agentes, según se informa, cotejando cada declaración pública, cada archivo legal y cada espectáculo mediático en busca de las violaciones que podrían desencadenar una revocación rápida y sin contemplaciones. Si la pareja no hace caso al edicto implícito de calmarse, el ultimátum silencioso incrustado en la puntiaguda advertencia de Trump, las fuentes sugieren que las cajas de embalaje de Harry podrían estar llenándose para principios de la primavera, forzando una retirada humillante y vergonzosa de su paraíso de Montecito. Su desafío, alguna vez admirable para algunos. Su lucha contra las injusticias percibidas, las intrusiones de los tabloides y los desaires reales, se ha transformado en un acto de autosabotaje a una escala monumental. Ha logrado unir a críticos de todo el espectro político en un raro y alegre consenso. Su glamoroso capítulo estadounidense, construido sobre imperios de Netflix y proclamaciones de podcasts, se está cerrando con una finalidad de hierro.
La broma improvisada de Trump en la conferencia de prensa no fue un mero gesto o una muestra de su característico histrionismo. Fue un juicio deliberado. Una señal calculada para su base, y para el mundo, de que ningún agitador de alto perfil, real o no, escapa al largo brazo de la retribución migratoria de América primero. Como los eruditos en inmigración y los expertos constitucionales corean en un acuerdo casi unánime, la resistencia es inútil. El proceso de expulsión, una vez encendido por la prioridad presidencial, avanza con una inevitabilidad implacable, ahogando las apelaciones bajo la discreción ejecutiva. El brillante sueño de Montecito, ese símbolo bañado por el sol de la reinvención y la independencia, se disuelve en un amargo epílogo, dejando solo la resonancia de la firma de Trump, créanme, como el epitafio involuntario de la pareja en esta tierra que una vez reclamaron como santuario. Lo que queda es un cuento con moraleja, cómo la ambición litigiosa, sin control, puede transformar a exiliados privilegiados en forasteros no deseados de la noche a la mañana. Su experimento americano termina, no con un triunfo, sino con una despedida forzada.